Buenas chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Me voy admitiendo el resto de los compañeros. Bien. Bueno, repasando un poquito en donde habíamos quedado la clase anterior, el domingo. Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo están? Bueno, ahora sí creo que estamos todos. Bueno, repasando un poquito lo que habíamos visto el domingo, que estábamos viendo la parte teórica y charlamos algunos fallos también, ¿sí? Nos estuvimos charlando fuentes. También vimos el principio de retroactividad de la ley. Ese fue el último que vimos, el último tema que hablamos. Entonces retomo desde ahí porque suele ser el tema que aparte más cuesta. Bien, principio de retroactividad de la ley, ¿sí? Nos vamos al artículo 7 del código. Bien, recordemos esto. La ley siempre es una forma lógica, ¿sí? Que va a tener una composición en dos partes. Quiere decir que yo primero tengo una conducta, ¿sí? Lo cual es una acción humana, que la voy a reconocer a través de un verbo, que está expresado en qué tiempo verbal, ¿se acuerdan? Futuro. Muy bien, está en futuro, porque estamos haciendo una predicción, ¿sí? Está tratando de predecir el legislador esa conducta, considerando que si eso sucede, ¿sí? Porque es un condicional, si es que sucede, si yo cumplo con esa conducta que me dice ahí la ley, aquel que matare, va a seguirle consecuentemente, de manera directa, una sanción. Entonces acá yo tengo esta composición en dos partes, ¿no? Primero la conducta y después la sanción. Bien. Entonces esta es la forma lógica de las leyes, ¿sí? Conducta le sigue sanción. Bien. Vimos también que la ley tiene ciertas características como cuáles. La ley del derecho va a tener sanción, el resto de las leyes no. ¿Qué más también vimos? Que las leyes, como habrán visto en Introducción al Pensamiento Científico, son enunciados generales, ¿no? Que agrupan, ¿sí? A un conjunto de cosas que comparten características entre sí, ¿sí? En el cual yo digo, bueno, todos los planetas de composición gaseosa tienen un anillo a su alrededor, ejemplo Saturno, ¿sí? Entonces, eso es una ley. Ahora, las leyes del derecho se van a diferenciar. ¿Por qué? Porque por un lado, como dijimos, tienen esta forma lógica, la cual se compone de una conducta y una sanción, y por el otro lado, porque tienen sanción. El resto de las demás normas no poseen una sanción. ¿Sí? Si yo me equivoco y algún planeta que yo puse que tiene composición gaseosa, supongamos que el que hizo la norma esa se equivoca, le pifia, lo vamos a ir a buscar con la fuerza policial porque se equivocó. Le decimos, mira, encontramos un planeta nuevo que tiene composición gaseosa, o sea, comparte las características que vos dijiste, pero rompe esta regla porque no tiene un anillo. Bueno, se equivocó, habrá que reformular otra ley nueva de, digamos, de la astronomía. Pero no va a pasar otra cosa que eso. En cambio nosotros, sí, en el derecho vemos que tiene una sanción. Entonces, si yo incumplo, me sigue la sanción. Entonces, esto es una característica particular
Y otra cuestión es que es obligatoria, ¿sí? Me guste o no, tengo que adecuar mi conducta a lo que la ley me indica, ¿sí? No es algo que es optativo. ¿Por qué? Como característica general, ¿no? Las leyes no son optativas. Es que el policía después viene a buscar y me dice, bueno, a ver, te llevo. No, mirá, hoy no puedo. Justo hoy tengo que dar a la clase a los chicos, entonces no puedo. Me vienen a buscar porque tengo evasión de impuestos. No. A buscar me llevan de los pelos igual, o sea. No es que es una cuestión de que yo quiera o no, no depende de mi voluntad. Es totalmente impuesto a mi voluntad. Esto que se llama el imperio de la ley, el imperium en latín. ¿Sí? Esto de la fuerza que tiene la ley para hacerse cumplir a sí misma. ¿Sí? Bien, estas van a ser todas características de las leyes del derecho. Y como vimos, esta conducta que está expresada dentro de la ley justamente está pensado hacia futuro. Por ende, yo tengo que entender que la ley entonces va a tender a mirar hacia futuro, no hacia pasado, no hacia atrás, sino que va a aplicar hacia adelante. ¿Y con qué otra cosa yo reconozco esto? Con los tiempos de vigencia de la ley. ¿Cuándo entra en vigencia una ley? A partir del octavo día de la publicación boletín oficial. Entonces nuevamente nos da a entender que también es a futuro. ¿Sí? Entonces nuestra regla general es que las leyes rigen a futuro. Pero esta es mi regla. Ahora, como yo les decía la otra vez, la otra clase anterior, siempre vamos a encontrar en derecho que hay una regla y una excepción. Un principio, una excepción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo una regla que abarca todo lo general y alguna excepción para algunos casos en particular. Porque yo no puedo hacer totalmente centrado en lo particular una ley porque se me escapa un montón de cosas, ¿sí? Entonces no sería un enunciado general como es una ley, ni tampoco puedo hacerlo sin tener en cuenta ciertas excepciones, porque si no se me van a escapar cosas. Bien. Para esto es que tenemos siempre una regla general y alguna excepción. Regla general, las leyes miran a futuro, y la excepción es que hay dos situaciones en las cuales las leyes sí van a cumplir con esta retroactividad. O sea, sí van a mirar hacia atrás. Y estas dos situaciones va a ser en lo que es materia de derecho penal y consumidor. Solo en estas dos. No es civil, no es comercial, no es familia. Es penal, consumidor. Pero además me exige una condición en particular. ¿Cuál es esta condición? Siempre y cuando la norma sea la más favorable a la persona. ¿Sí? Me brinde más derechos y garantías. Esto que se dice la ley más benigna. Aquella que me suma más. Si esta ley nueva significa una pérdida de derechos, algo que me está restando, una condena mayor, no la vamos a pedir. Porque si bien sea penal o si bien sea consumidor, pero no cumple con esta condición de que sea una ley más benigna, ¿sí? Benigna es de bueno, no le vamos a pedir. Pero aparte por una cuestión lógica, ustedes van a tener una sentencia, todavía no tienen la sentencia, están en proceso, pero van a tener una sentencia por el hecho que cometieron, al cual se los acusa, ¿no? De cometer, que es que iban a recibir una pena de alrededor de 10 años. Y la modificación en el Código Penal dice que ahora van a recibir 20. Bueno, no hace falta que ustedes sean eruditos del derecho para que todos digamos, no, esa ley no me la des, o sea, no vamos a querer 10 años más, ¿no? Entonces, en cambio, si esa norma dijera, no, ya no es delito esa conducta, o me reduce la pena, voy a querer esa norma, ¿sí? Por eso lo relacionábamos con el caso Rufino, porque en el fallo Rufino, ¿qué veíamos? Que justamente pedían, ¿no? Esto, el 2x1, que les apliquen. Pero ¿por qué era que no se lo iban a dar? ¿Se acuerdan? ¿Por qué no les dan el 2x1 cuando lo piden? Creo que tiene lesa humanidad.
Muy bien, porque habían cometido delitos de lesa humanidad, lo que lo solicitaban. Pero ¿cuál? Eso por un lado. Pero desde lo que nosotros vimos estos temas, ¿con qué lo relacionamos? Muy bien, Vero, gracias. ¿Con qué lo relacionamos? Con el tema de la interpretación de la ley. ¿Cuáles eran las reglas de interpretación de la ley? Yo sé que es tarde, yo sé que es un esfuerzo enorme estar conectado hasta ahora para todos, pero yo sé Se que lo permite saben. que los gastos sean justos. Puede ser lo de la literalidad, lo de que sea en concordancia con el resto del ordenamiento jurídico. Exactamente, esas son las reglas de interpretación. Perfecto. Ah, ok. ¿Sí? Porque las reglas de interpretación son justamente estas normas que establece de qué manera yo puedo interpretar un texto jurídico. No es que es una interpretación libre. Ustedes, por ejemplo, en literatura común pueden hacer interpretación libre, pueden leer la Divina Comedia y hacer la interpretación que a ustedes más les guste. Es más, está lleno de análisis diferentes y está perfecto, no hay un análisis que esté bien y otro que esté mal. Son distintos puntos de vista. Bueno, nosotros acá no permitimos eso, porque ¿qué pasa? Si tuviera permitido que exista tantos puntos de vista, tendríamos vulneración de derechos. ¿Sí? Para cuando te beneficia, entiendo así, cuando no me beneficia lo entiendo así. No tiene que haber una regla estableciendo de qué manera podés hacer una lectura correcta de eso. Entonces, dentro de las interpretaciones vimos una, como nombraste Selene, era justamente la concordancia con el sistema jurídico. ¿Esto qué quiere decir? Yo no puedo leer la ley a secas. Tengo que tener en cuenta que tengo todo un sistema jurídico que se nutre. ¿Cuál sería? El resto de las normativas. O sea que yo tengo que tener en cuenta los tratados internacionales, leyes nacionales, leyes provinciales, todo. La coherencia que tiene en sí. Y sobre todo qué normas voy a tener que tener siempre, siempre en cuenta. La Constitución. Porque es mi primera ley, mi norma madre, ¿sí? Aquella que constituyó al Estado argentino. Entonces, siempre tengo que entender que de ahí se va a desprender todo lo que yo quiera interpretar. Entonces, primero eso. Después, también obviamente, ¿qué otra cosa? La literalidad. ¿Qué es la literalidad? Esta expresión que de manera coloquial usamos todo el tiempo y mal. Te queda brutal esa pollera. Sí, literal. Eh, la verdad que me muero de risa, literal. ¿Se murió? No. Entonces lo está usando de forma no literal, sino que está diciendo de manera figurativa, como metáfora. No que es literal en realidad. Pues literal sería así, en ese momento se muere. Realmente se muere. Le da un ataque de risa, no sé, se le para el corazón y se muere. En cambio, la literalidad sí significa esto, cuando coincide letra con el hecho. Entonces, si ahí me dice 3 elefantes se balancean sobre la cuerda de una rama, no sé cuánto, es 3 elefantes. No dos, ni uno, 3. Entonces, si me dice todas las personas son iguales, principio de igualdad, no existe prerrogativas de sangre ni títulos de nobleza, no hay diferencia. No importa que ni el hijo de Ricardo Ford ni que sea Mindonga, todos iguales. Eso es literalidad. Entonces, justamente este fallo Rufino que le dijo, no interpreten únicamente la literalidad, decir, es 2 por 1, entonces es para todos, lo aplico como ley más benigna. No, dijo, ten en cuenta qué criterio, la finalidad. Porque justamente el criterio de la finalidad es el que me dice qué es lo que pretendía el legislador. ¿Qué quería con esa ley? Toda ley nace con una finalidad. ¿Sí? Así como hay gente que le gusta pensar que nosotros como seres humanos tenemos algún tipo de finalidad, por algo llegamos al mundo, ¿sí? Como de manera filosófica. Bueno, las leyes tienen una finalidad, tienen un porqué, surgen, nacen por algo, para algo vienen. Algunas vienen a establecer algo que la sociedad no quiere, otras vienen a brindar un derecho
que hacía falta, como por ejemplo la ley del contrato del trabajo, nace para establecer los derechos de los trabajadores porque anteriormente eran violados, entonces, pero de manera totalmente impune porque no había una ley que los regule. Entonces vino a establecer que un equilibrio, no trataba de achicar esa brecha. Bueno, cada ley tiene una finalidad, un propósito en sí dentro de la sociedad. Entonces tengo que tener en cuenta a la hora de interpretar cuál es la finalidad de esa ley. La finalidad de la ley del 2x1, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Para qué habían hecho la ley del 2x1? ¿Qué era eso del 2x1? Vamos dos al cine y Reducir la condena. muy bien, un beneficio en cuanto a la condena. Beneficio hasta ahí nomás. Yo diría que era más una compensación. Porque pensemos que era gente que no tenía una sentencia, por lo tanto eso ya es medio ilegal, y que yo esté cumpliendo ya mi condena. O sea, ustedes están acusados, todavía no tenés sentencia, nadie dijo si sos culpable o no, pero vos ya estás cumpliendo la condena. No cumple eso con el debido proceso. Como eso estaba flojito de papeles, para evadir la responsabilidad que le corresponde al Estado, dijo, bueno, a ver, Cande, si vos tenés 2 años que estás cumpliendo privada de tu libertad, pero no tenés sentencia, para zafar del juicio que nos puedas hacer como al Estado y demás, lo que vamos a hacer es que te vamos a contabilizar doble. Porque vos ibas a tener una condena por ejemplo, no sé, robo con mano armada de, no sé, 8 años. Bueno, quedamos en 4. Cerramos ahí, ajustamos cuentas. Eso fue el 2x1. Entonces fue excepcional para un tipo de personas en determinada situación. Pero no era aplicable su función de esta ley entonces para este grupo de gente acusada de cometer delitos de lesa humanidad. No le corresponde. ¿Sí? Tiene que ver también, por ejemplo, si pensamos en cierto punto, no sé, el caso que pasó con los chicos que cursaron UA 21 en la pandemia. ¿Y qué pasó? Algunos engancharon la brecha de poder rendir los finales en pandemia y rendían de manera virtual. Y otros quedaron a mitad de camino, volvió la cursada normal y tenías que ir a rendir de manera presencial. Y querían hacer un reclamo, esto empezaban a reclamar, que mandaban cartas, que no sé cuánto, pero ¿qué pasó? ¿Qué le respondieron? Y era excepcional. Fue una normativa que salió en el momento como recurso para un grupo de personas mientras estábamos en un contexto en el cual no se podía salir de la casa. Pero ¿cuál era la normalidad de UA 21? Rendir de manera presencial. Siempre se cursó así y tenías que rendir presencial. Entonces fue una cuestión excepcional para un momento específico. A su vez ahí nos damos cuenta, ¿no? La diferencia, yo lo usé el mismo ejemplo para explicar, por ejemplo, de derecho adquirido y un derecho que yo tengo en expectativa. A su vez nos damos cuenta que ahí, por ejemplo, hay esto también, ¿no? Una cosa es un derecho adquirido, algo que yo ya tengo, que me corresponde, y otra cosa es algo que estoy especulando si lo puedo obtener, si me toca. Y en este caso esta gente también estaba como ahí especulando si podía enganchar este 2x1, pero no le correspondía, chicos. Porque no estaba en este grupo excepcional de gente. ¿Sí? Entonces tiene que ver la interpretación de la ley. O sea, estas reglas no es que son al juguete que están ahí en el código, son importantes. Porque va a establecer estos criterios desde qué punto vamos a analizar la normativa. Sobre todo el juez, da parámetros al juez para cómo tiene que interpretar. Y eso es una garantía enorme para nosotros. Imagínense que puede interpretar de manera libre. Ya hemos visto a lo largo de los fallos que ustedes fueron leyendo y yo veía en el grupo que me decía, entonces, ¿cómo? ¿Puede tener el criterio que quiera el juez? Sí. Porque la jurisprudencia para los jueces no es obligatoria. Entonces, imagínense si encima le diéramos este otro poder de que tenga una libre interpretación. Madre de Dios, lo que nos toca a nosotros. Interpreta lo que quiere. Dice, no, Vero es condenada porque el código de Napoleón dice no sé cuánto. Va a tirar fruta de colores, o sea, si no tiene un margen específico.
Entonces, estas reglas de interpretación le ponen un límite. Por eso son re importantes. Y nosotros también entenderlas. Porque justamente ustedes también van a hacer una interpretación en cuanto a la normativa, cuál es más adecuada para defender un cliente. Decir, bueno, sí, la verdad podemos pedir esto porque te podría corresponder o no. Porque en este caso el abogado cuando lo pidió tampoco hizo ahí una buena interpretación si no se hubiese dado cuenta que no iba. O lo hizo, pero aprovechó a ver si pasa, ¿no? También. Dijo, bueno, lo presentamos a ver si sale, a ver si el juez que considera, porque como el criterio valía, capaz que el juez se lo daba, porque Argentina podía pasar. Pero bueno, las reglas de interpretación las tienen que saber, porque ustedes se reciben de abogado, pero no sabemos de qué lado del mostrador pueden estar. Cualquiera de ustedes podría llegar a ser un juez, un fiscal de la nación, así que tienen que saber las reglas de interpretación. ¿Sí? Bien. Eso por un lado. Entonces, ley, mira futuro. Excepción, ¿puede aplicar de manera retroactiva? Sí. Solo en dos casos, penal y consumidor. Siempre y cuando la ley sea más favorable. En cuanto a los intervalos que los charlamos, nuevamente otra regla para evitar el problema de confusiones o avivadas criollas, para así decir. Es como así se estableció el tema de la unidad de medida. ¿Saben por qué aparecieron las unidades de medida? Por una cuestión de organización para nosotros. ¿Por qué el día dura 24 horas? No es que el día en realidad dura 24 horas. Eso fue establecido en base a decir, bueno, desde que sale el sol hasta tal, bueno, ponemos más o menos estimado de 24 horas, pero no es que el día en sí dura eso. Cada planeta en realidad se podría contar distinto. Es una cuestión que nosotros para organizarnos, ser humano necesita ubicarse en tiempo-espacio, creó las fechas del día, lo que es el año. ¿Por qué aparecieron las unidades de medida como el metro, el kilo? Para terminar la disputa entre los comerciantes. Imagínense, vos vas a comprar y te dice que 3 bananas sale esto, que el otro no sé cuánto. Tenés que establecer un kilo. ¿Cómo hacías para vender, para comerciar? Primero habían existido unas pesitas que se usaban. Y con eso decían, bueno, esto pongámosle que es un kilo, esto es otro. Hasta que se estableció exactamente para todos igual y se hizo como medida universal. Bueno, en el derecho también teníamos que establecer una unidad de medida. ¿De qué cosa? Lo que a nosotros justamente más nos importa, que son los plazos procesales. El plazo procesal son los tiempos en los que yo me puedo mover dentro del proceso judicial, que ambas partes tienen esto. Y justamente viene el plazo a establecer una igualdad, para que no exista esto de puedo tener ventaja sobre el otro. ¿Sí? Vos tenés tu momento de responder, vos tenés tu momento. El otro puede presentar prueba, después vos podés presentar prueba. Si él tuvo 5 días para producir esa prueba, bueno, vos también vas a tener 5 días. Si yo esto no lo tuviera parejo, vos podés decir, no, para mí el día es cuando él canta el gallo. Entonces, si el gallo canta a las 4 de la mañana, para vos el día arranca desde ahí. Si arrancara el día desde las 4 de la mañana y lo contás así, vos tenés más horas que el otro. ¿Sí? Entonces piensen esto, para que no exista ni que uno o el otro, que pueda existir esa igualdad, los plazos había que establecerlos. Y evitar otro conflicto, ¿no? El derecho viene justamente a generar paz, a poder pacificar. Para esto, establecimos esta unidad de medida de los plazos. Entonces decimos, el día es a partir de las 0 horas. Y así cada plazo se va a establecer. Únicamente para eso. O sea, no es un tema que ustedes, qué raro, qué complicado. Es establecer la unidad de medida de los plazos procesales, nada más. Para traer esta igualdad. Porque si no, alguien puede interpretar de la manera que más le sea favorable y obtiene una ventaja. Y la idea del proceso es que ambos tengan oportunidad de defenderse. Y oportunidades iguales en cuanto al tiempo, en cuanto a que ambos tengan representación, ¿sí? Parejo, como esto del lejano oeste, que le elegían las armas cada uno, bueno, parejo, esa es la idea, ¿sí? Bien. ¿Alguno tiene alguna pregunta que me quiera hacer que haya quedado por ahí de lo que hemos visto hasta ahora? Por ahora no, profe. Perfecto. Bien.
A ver, voy a ver el organizador un segundo. Así puedo guiarme con qué tema nos haya quedado por fuera. Bueno, nos faltaba avanzar con la sesión 5. Principio de buena fe, abuso del derecho, el abuso de posición dominante. ¿Qué es el principio de buena fe? Primero, todos estos son artículos que se siguen. 9, 10, 11. 9, la buena fe. Abuso de derecho el 10. Abuso de posición dominante el 11. Los tres están en esa posición dentro del código porque tienen una relación en común. Son como la triada, ¿no? Los tres juntitos. La buena fe. La buena fe es uno de los principios que yo siempre digo que es de los más importantes del derecho y en la sociedad misma. Porque refiere a esto de lo más viejo, ¿no? Esto del valor de la palabra, de la confianza, aquello que se pacta. La buena fe justamente es adecuar mi conducta a lo que exige la ley, ¿no? Hacer lo correcto según la ley. ¿Qué sería esto? Adquiero una deuda, la pago. Firmé un contrato de trabajo, tengo obligaciones como ir a trabajar, llegar a horario, realizar mis tareas. Bueno, hacerlo sería cumplir con buena fe. Así como del otro lado, ¿no? Que el empleador pague dentro de la fecha, ¿sí? Que nos tenga registrado, también sería actuar de buena fe. Todo ese tipo de cosas de cuando mi conducta se ajusta a lo que la ley dice, es actuar de buena fe, ¿sí? Ahora, es importante recalcar que, ¿por qué digo que la buena fe es importante en todo? Primero porque es un principio general que lo vamos a ver en todas las áreas del derecho, así como les nombré, en derecho de trabajo, está en derecho de familia, está en comercial, en sociedad, en lo que quieran. Es sumamente amplio en todo. La estructura de la sociedad misma, en cierto punto, se basa en la buena fe. Ustedes no irían a un supermercado si no tienen esa real confianza en que cuando ustedes pagan les van a entregar la mercadería. Si ustedes dudaran de eso, no lo harían. Pero ustedes van confiados en que eso va a pasar. Hay una suerte de certeza de que eso va a cumplir. Y ustedes no van a ir al supermercado si no tienen plata para comprar. No se van a ir a llevar el producto. Eso es uno de los mínimos casos que alguien pase que lo hace intencionalmente. Pero después la mayoría no. Es más, nos da vergüenza. Si capaz justo no encontrás en el momento rápido la billetera, te da desesperación. Tengo que volver a casa. ¿Qué hago? O sea, uno lo tiene súper incorporado esto de tengo que cumplir, tengo que dar lo que corresponde. Entonces esto es la buena fe, ¿no? Confiamos de la buena fe. Bueno, ahora ¿qué pasa? Vamos a ver que la buena fe se divide en esto de objetiva y subjetiva. Objetiva tiene que ver con la norma. Cumplo la norma, ¿sí? Sigo objetivamente lo que la norma me dice. Bien, normalmente en este caso es la mayoría de nuestras situaciones que actuamos de buena fe, pero por un miedo a la sanción. Quiero evitar la sanción. A ver, no quiero, la verdad, no sé si alguna vez vieron cerca de, no sé, Facu de Derecho o cualquier lugar céntrico, no puede estacionar en ninguna parte. No se puede. Está todo pintado amarillo, o aunque no esté pintado, vos sabés que no se puede porque no ves ningún auto, así que ya ahí uno se avispa. Y la otra es la grúa, dando vuelta ahí medio como un cuervo a la cacería. Es notable de que entonces ese lugar no se puede estacionar. ¿Qué va a pasar lo siguiente? Primero sería contra ley, ¿no? Si yo dejo el auto ahí, me lo van a llevar, recibo la sanción, mi conducta prohibida. Segunda cuestión, yo quiero evitar esa sanción, porque siempre nosotros nos encontramos frente a tomar una decisión, cual sea, económica, del derecho, de incluso desde la salud, de todo, uno mira costos, beneficios. Siempre que estamos, ¿no?, en nuestro estado normal de conciencia, hacemos un análisis de costos y beneficios. Bueno, a ver, ¿cuánto esfuerzo me cuesta esto? ¿O cuánto tendré que sacrificar y qué gano, no?
Bueno, miro, cuando van al kiosco y elegís un alfajor, haces lo mismo. Bueno, me llevo esto, me llevo el otro. Bueno, por el precio y este me gusta más y no sé qué. Haces análisis, costo-beneficio. La conducta es lo mismo. Dejo el auto acá, comodidad 100 de 100, decís, ¿no? Lo dejo acá nomás, donde quiero, justo enfrente de la facu, bajo, me voy, placer. Bueno, ¿cuál sería el costo? Cuando salgo, no sé si el auto va a estar. Si me lo llevo a la grúa, tengo que pagar el acarreo, el estacionamiento y la multa. Y el chiste se me puede ir a un precio elevado. ¿Cuál es la otra opción? Puedo dejar el auto a 10 cuadras, más o menos, en alguna cuadra interna donde pueda estacionar. Costo, tengo que caminar, ya me tengo que distanciar un poco, me demoro un poquito más de tiempo. Beneficio, me voy tranquilo que no me van a llevar el auto. Tercera posición que podría optar es dejo en un estacionamiento, pago, me sale, no sé, 3.000 pesos dejar el auto ahí y me quedo tranquilo que el auto está ahí resguardado. Costo, 3.000 pesos más caminar al estacionamiento. Aunque la facu tiene un mismo estacionamiento. Supongamos que voy a otro. Bueno, yo hago mi análisis de las tres situaciones. Es claro que las que menos costos me implican son las opción 2 y opción 3. La opción 1 ya la descarté porque me va a llevar un costo muy alto. Entonces ya la descarté. Entonces acá vemos que todo el tiempo a veces cumplimos la norma por miedo a la sanción. Porque si yo sigo cualquiera de las otras dos opciones, o lo dejo acá un par de cuadras o pago un estacionamiento, ya estaría cumpliendo la ley. Porque ustedes ya no lo estarían dejando en el lugar donde no se puede estacionar. Entonces están actuando por ende de buena fe, pero objetiva. Adecuo mi conducta de acuerdo a lo que la ley me exige. ¿Sí? La empresa que te paga la indemnización con bronca, mordiéndose ahí, que no quiere, no quería pagarte, pero te paga igual porque, bueno, es lo que correspondía. ¿Sí? Ahora, ¿cómo va a ser la buena fe subjetiva? La buena fe subjetiva tiene que ver con esto de cumplo por una cuestión de estoy de acuerdo con la norma, tengo una suerte de convicción en eso, porque digo la verdad que confío, funciona así, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo del tema de los impuestos, porque en Argentina pagamos una cantidad exorbitante de impuestos. Hay gente que se encarga de dar cursos y de entrenar a personas en cuanto a la cuestión impositiva, ¿sí? Desde contadores dedicados a tributario y demás. ¿Por qué? Porque vivir en Argentina en cuestión sobre impuestos es sumamente más complejo el sistema que en otros países. Entonces, acá que pagamos tanta cantidad de impuestos, si uno paga, no sé, impuesto a la ganancia, por así decir, de todos los impuestos que pagas, ponele en mi caso, sería el que menos me molestaría porque digo, bueno, si eso tiene como finalidad ir a la redistribución de riqueza y que vaya en forma de beca a un chico que le hace falta, en forma de guardapolvo, un chico que le hace falta en un colegio, en forma de asignación social para alguna mamá que lo necesita para su grupo familiar, la verdad que, a ver, una raya más al tigre, ¿no? Si yo pago ya tanta cantidad de impuestos. Uno, que me parece bien, no me molestaría. Entonces en ese caso sería una buena fe subjetiva, ¿sí? Como por ejemplo, si en el caso de, no sé, de una indemnización y la empresa dice, bueno, encima que lo indemnizo, no sé, le doy un plus, le doy algo más, lo que sea, está actuando de forma de decir, o le mando una carta de que lo indemniza y demás, pero además le mando una carta, no sé, le agradece los años de trabajo al empleado, lo que sea, diciendo, la verdad es que, a ver, te lo mereces, era lo que correspondía, era lo que la empresa tenía que hacer por vos, ¿sí? O sea, es una actitud en la cual uno acepta eso y lo hace confiando que lo que está haciendo está bien. Los dos es buena fe. Objetiva y subjetiva, en los dos casos yo estoy cumpliendo la norma. Pero la diferencia está que en la subjetiva yo creo en eso. Estoy de acuerdo. A veces sucede, es el menor de los casos, pero sucede que a veces nosotros estamos de acuerdo con alguna normativa. ¿Sí? Capaz con una norma de tránsito, capaz por